Bueno, ya estoy grabando todo. Listo. Entonces vamos a ver el proyecto que tenemos por acá en el proyecto. Venga, les comparto pantalla. Que hubiera querido que estudiaran todos porque lo que yo pensaba explicar hoy sí era como bastante importante. Pues no necesariamente. Listo. Lo que quería explicarles hoy era, lo vamos a poner acá como en el Git, sobre encapsulamiento, herencia, interfaces, esas cosas son súper importantes. Pero pues no las puedo explicar todas en una sola, porque de acá para adelante pues quedan varias cosas. Entonces, señor. Pues yo no sé. Sí, es verdad. Es verdad. Pues yo ahí cumplí con decirle el curso, le pregunté que sí quería verlo, pues como dice que sí, pues por eso ahí seguimos. Sí. Entonces, vean, hoy vamos a ver lo que es el encapsulamiento. ¿Listo? Y no sé si ya lo tenemos por acá, lo que es la herencia. Herencia. Listo, entonces tenemos por acá herencia y encapsulamiento. Bueno, acá lo tenemos. Listo, entonces, ¿qué es? Sí, para que todo quede ahí con el GitHub. El encapsulamiento entonces es mi clase va a albergar métodos y atributos, ¿sí?, que otras clases van a poder utilizar. Ahora, ¿cómo se implementan? No es problema de las otras clases, ¿sí? Entonces es como una caja negra. Es como si una clase fuera una caja negra. No sé si acá puedo poner. Imágenes. Voy a probar. Entonces, la idea es que tengamos una entrada y una salida, básicamente. Más o menos como así. ¿Sí? Eso es lo más importante del diagrama de caja negra. Bueno, creo que no. Pero la idea básicamente es que tenga una entrada y una salida. Lo que haya en el medio, a las otras clases no les va a importar. ¿Sí? ¿Me entienden? Más o menos a lo que voy. Pues entrada de parámetros y salida de resultados de lo que usted quiera retornar, por ejemplo. Cuando es una función, usted le dice hágame tal cosa, pero pues él verá cómo lo hace. Entonces voy a crear un nuevo proyecto por acá, o a ver si puedo copiar este, que ya ahí tenemos un main. Ejemplos. Listo. Y aquí en el ejemplos, entonces por ejemplo vamos a tener acá nuestra clase de Java, que es matemática, y vamos a tener nuestro main. Listo. Entonces en matemática, por ejemplo, vamos a tener nuestra función que devuelve un entero y la función es multiplicar, ¿sí? Y le entra un parámetro entero a o x y un parámetro entero b o y en este caso.
¿sí? Y acá vamos a retornar cierto número. Cierto número. Por el momento lo vamos a retornar como 0. En el main, ¿qué vamos a hacer? Vamos a instanciar la clase matemática. Esta vaina siempre me abre eso, que parece. Matemática m igual a new matemática, esto ya se lo saben de memoria. Luego matemática.multiplicar x y y, bueno, en este caso le vamos a pasar 3 por 4, ¿cierto? Listo, entonces vamos a ver el Word porque no me dejaba en el otro. Insertar imágenes, formas, digamos que aquí está, ¿cierto? Entonces digamos que esta es nuestra clase matemática. ¿Dónde está texto? Esta es nuestra clase matemática. ¿Cómo meto un cuadro de texto? Entonces esta es nuestra matemática. Y sabemos que matemática va a contener una función que se llama multiplicar, que recibe ciertos parámetros x y y. Eso es todo lo que nosotros sabemos de la implementación de matemática. No sabemos absolutamente nada más, ¿cierto? De hecho, creo que queda más fácil así. Y pues acá obviamente le van a entrar unos parámetros, digamos que como tal a la función multiplicar, y le van a salir también una respuesta, ¿cierto? Entonces de parámetros, por ejemplo, podemos saber que acá le va a entrar x y y, aquí le va a entrar x y y, por ejemplo, y en la salida pues va a retornarnos un resultado, digamos. Sí, claro. Aquí más o menos nos va a salir un resultado. Ahora, nosotros obviamente por intuición, ya por el conocimiento previo que tenemos, sabemos que hace la función multiplicar, ¿verdad? Pero otra clase, la clase main, que va a utilizar esta clase matemática, no sabe por dentro qué es lo que hace multiplicar ni cómo lo hace. Lo único que le interesa es que le entran unos parámetros y le salen unos resultados. Entonces, pues, en nuestra clase multiplicar tenemos diversas maneras de hacerlo. Por ejemplo, nosotros podríamos retornar x por y eso estaría correcto, ¿cierto? Eso digamos que sería válido para multiplicar lo que nosotros estamos esperando. Lo ejecutamos y nos debe imprimir 12, perfecto. Pero también podríamos retornarlo simplemente haciéndolo así, para un entero y igual a 0 hasta y menor que y más, así, y le decimos acá declaramos un resultado que está en un entero, lo inicializamos con un valor de 0 y luego le decimos resultado más igual es una abreviación de resultado igual a resultado más otra cosa, ¿sí? Entonces si acá ponemos resultado más x sería equivalente a decir resultado igual a resultado más x, ¿sí? Lo que ya tenemos le sumamos el otro parámetro, entonces más igual x, ¿verdad? Y luego simplemente retornamos resultado. Entonces, él dice, bueno, resultado, si y para este caso es 4 y x es 3, entonces dice resultado es 0, entra la primera vez, le suma 3, entonces queda 3, luego dice y aún incrementa, entonces sería y1 menor que 4, ¿sí? Entonces, resultado es igual al resultado más x, que es 3, entonces ya lleva 3, más 3, 6, vuelve e incrementa y,
Entonces si sería 2 menor que 4, sí, aún se cumple. Entonces cogemos lo que tenemos en resultado y le sumamos 3, que llevamos 6 más 3, 9. Y vuelve e incrementa, ya sería igual a 3, que es menor que 4, sí. Entonces los 9 que le llevamos le sumamos 3, ya llevamos 12. Y luego incrementa y sería 4. 4 es menor que 4, no, ya no cumple. Entonces, ¿qué hacemos? Retornamos el resultado. ¿Sí? ¿Claro? Ese análisis ya lo tienen que poder hacer súper fácil. ¿Sí? ¿Claro? ¿O dudas? Es un for básico. Exactamente, tal cual. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con sumar 3, 3, 3 más 3 más 3? O podríamos incluso invertirlo y aquí decirle que este es X y este es Y, y lo que haríamos sería 4 más 4 más 4, ¿cierto? Listo. Entonces, ya tenemos eso y vamos a volver a imprimir, a ver qué nos imprime, y efectivamente nos da 12. ¿Sí? Y si lo hacemos de la otra manera que les dije, con Y y X arriba, entonces podemos ver que nos da también 12. ¿Sí? Entonces, ¿qué señor? Nico. Listo. Entonces, eso es el encapsulamiento. La clase matemática tiene la habilidad de multiplicar. Cómo lo haga por dentro, eso no le va a importar a la clase main. Lo que le importa a la clase main es que le dé el resultado de la multiplicación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo implementamos nosotros esa lógica? Es problema nuestro. Y para la clase main es transparente. Ella no ve nada de lo que cambió acá adentro. Simplemente ve que hay una función multiplicar que usted le mete unos parámetros y le arroja un resultado. ¿Sí? Entonces eso es importante porque usted el día de mañana puede cambiar acá toda la implementación lógica y no le va a afectar ninguno de sus programas. ¿Sí? Entonces eso es para lograr la mantenibilidad de un sistema. Digamos que fuera algo mucho más complejo donde usted acá no le tiene multiplicar, sino facturación, ¿sí? Entonces el día de hoy facturación que hace, imprime un PDF y se lo manda por WhatsApp. El día de mañana facturación le puede cambiar todo el proceso e imprimir una factura. Entonces usted cambia toda la facturación, pero lo importante es que tenga pues el resultado que usted espera. Entonces, si yo me conecto con otro sistema, por ejemplo, esos ya se llaman APIs. Si yo me conecto con la API de Google, de Maps, ¿cómo Maps sepa mi locación? Pues eso no me importa. Yo lo que necesito es saber la locación del usuario para poder determinar, por ejemplo, cuál es el costo de envío de un almuerzo. Entonces, yo necesito saber qué tan lejos está el señor de mi restaurante. Entonces yo tengo la locación de mi restaurante y a través de Google Maps obtengo la locación de la persona. Ahora, ¿cómo puede Google obtener la persona? Puede ser por la locación de la persona, puede ser por GPS, puede ser por dirección que el señor lo digitó, puede ser por, bueno, diferentes métodos, no sé, triangulación de antenas telefónicas. Eso al final de cuentas a nosotros no nos interesa cómo implementan ellos la lógica para obtener eso. Lo que nos interesa es finalmente el resultado. Entonces, el encapsulamiento como tal es la ocultación de los atributos y de la implementación de la lógica. ¿Sí? Y eso nos sirve para darle mantenibilidad a un sistema. Lo que les digo, yo podría cambiar esto y fíjense que el sistema no se me daña, sigue funcionando completamente bien, es transparente para las demás clases. Entonces para eso es que sirve el encapsulamiento. Para, pues primero, un contenedor donde yo oculto la lógica y adicional a eso pues es como es para protección, ¿sí? Entonces la clase matemática es la que se encarga de multiplicar, las demás pues no
Las demás clases, fíjense que acá esta clase main no interfiere en multiplicar, ¿sí? Entonces también es lo de la alta cohesión y el bajo acoplamiento. Las demás clases no le dicen a matemática cómo multiplicar, ni se meten en la lógica de él, ni tampoco pueden acceder a los atributos, que eso todavía no lo hemos visto. Entonces, la clase matemática nos va a proteger tanto las implementaciones de estos métodos como los atributos, que ya lo vamos a ver acá más adelante. ¿Sí? ¿Dudas? Vamos a ver cuál es como la definición formal de encapsulamiento en Java. Entonces dice, el encapsulamiento es un principio del lenguaje Java cuya filosofía es hacer que los atributos de las clases se puedan editar solo a través de métodos. De manera general se ha tenido las propiedades como privadas y métodos que la controlan públicos. Entonces, lo que les decía, el encapsulamiento aquí al ocultamiento del estado, ¿ven? Es decir, que los datos miembros de un objeto de manera que solo puedan cambiar mediante las operaciones definidas para este objeto. Ya vamos a ver cómo se hace todo eso. Pero lo que les digo, el encapsulamiento entonces sirve para proteger los atributos. Es decir, el estado de una clase. Sí, pero sí queda como claro. Tal vez todavía no vemos la ventaja, pero quiero que les quede como claro el concepto, ¿sí? Ni siquiera me escribo para que yo tenga que participar en eso. No, porque usted tiene que poder acceder a la clase, ¿sí? No se lo permite. Sí, no se lo permite. Entonces, si la clase tiene que ser pública, y pues ya acá los métodos, y ya después más adelante vamos a ver si son públicos, privados o protegidos. Sí, estos métodos sí pueden ser privados. Y acuérdense que para que sean privados, métodos, privado es que solo la puedo usar internamente dentro de la clase matemática. No la puedo usar por fuera, ¿sí? Entonces también esa es una manera de proteger, de que nadie utilice este método por fuera de esta clase. Si es privada, no. Fíjese que acá ya me hice un error y debe ser que no lo conoce. El método multiplicar para el tipo matemática no está visible, ¿sí? Entonces me dice que cambie la visibilidad. Entonces tocaría dejarla pública, ¿sí? Entonces todas esas son como maneras de proteger, de encapsular. Entonces, una muy buena práctica, por ejemplo en el caso de la tienda, ya hablando de otra cosa de la tienda, vamos a crear una nueva clase. Una nueva clase que se llama artículo. Sí, este artículo nosotros siempre le vamos a definir, por ejemplo, un atributo entero que es precio. ¿Sí? ¿Correcto? Listo. Y de hecho, nosotros acá, si instanciamos la clase de artículo, me quedo con el nombre equivocado. Sí. La clase artículo. Entonces, si yo instancio acá artículo, yo desde acá le puedo cambiar el precio. ¿Sí? Eso es lo que siempre hemos hecho. Ahora, es una muy buena práctica y es el estándar, que siempre los atributos se hagan privados. Y acá nos dice que creemos los getters y el setter. Entonces eso era otro concepto que ya por acá teníamos. Un getter. Sí. Bueno, con doble. Un getter y setter. Entonces el getter es para obtener un atributo y setter es para cambiar el valor de un atributo. ¿Sí? Entonces es una buena práctica siempre que los atributos sean privados y declararles si yo lo necesito cambiar un setter, o sea set y el nombre del atributo
así se declara, y un getter. Entonces se dice get y price. Y aquí en main, fíjense que ya me puso a set price, a 1000. ¿Sí? Ya no puedo acceder a price. ¿Sí? Vean que ya no veo el atributo. Si acá lo tuviera como público, si acá tuviera este como público, acá ya me diría, a ver, usted tiene este atributo price. Entonces eso es parte también del encapsulamiento. Que solo pueda modificar los atributos a través de los getters y los setters de la clase. ¿Para qué se hace eso? Para que no la puedan modificar en donde quieran, ¿sí? Sino que tengan que llamar a la clase para que cambie el valor de su propio atributo. Entonces eso es por protección. Esa es una muy buena práctica. ¿Sí? ¿Claro? Entonces a partir de ahora que ya vimos ese concepto, vamos a utilizar siempre los atributos como privados y les vamos a declarar un getter y un setter si lo necesitamos. Ahora, uno dirá, pues qué tontada que el atributo tenga getter y setter y yo lo puedo modificar de ahí. Pues digamos que más o menos tienen razón. Pero hay veces en que yo, por ejemplo, quiero que el precio sea estático, no cambie de valor. Por ejemplo, que puede ser estático, la gravedad. ¿Sí? Entonces vámonos acá al ejemplo de main. En esta clase matemática vamos a tener una constante que entonces es un double y se llama gravedad y es 9.8 metros por segundo cuadrado, si no estoy mal. ¿Sí? Entonces yo en el main podría decirle, fíjense, utilizando la misma clase matemática, yo podría decirle gravedad igual a 8. Entonces cambie el valor de la gravedad, ¿sí o no? Y eso no debería poderlo hacer. ¿Qué pasó acá? Gravedad no puede ser. Sí, parece. 8.0. A ver, crear. Public double. O sea, lo escriben. No te lo doy igual. Public double gravedad igual a 9.8. No sé qué le pasaba, bueno. Tal vez porque no le hemos puesto público, no sé. Listo, entonces acá tenemos como gravedad igual a 8. ¿Cierto? Lo puedo cambiar así directamente. Y eso sería un error. Porque en verdad pues yo no puedo cambiar la gravedad es el valor que es y listo. Entonces, si yo no quiero que cambien ese valor, pues yo de por sí puedo hacer esto privado. Highlight. Y ya acá nadie va a poder cambiar el valor de gravedad. Pero si le creo su setter, acá entonces le digo que me cree getter y setter. Y luego le digo que... Y luego borro el setter. Me queda solo el getter. ¿Sí? Get gravedad. Para obtener el valor. Entonces acá ya yo en matemática no voy a poder cambiar el valor de la gravedad, pero sí voy a poder obtener cuál es el valor por si lo voy a necesitar, ¿sí? Entonces, ven que a veces no es tan tonto tener getter y setter y declarar el atributo como privado. Listo, entonces ese es un ejemplo práctico de por qué es importante. De una vez, también para las constantes, ya como tal, generalmente se declaran en mayúscula, así, gravedad, y si son varias palabras se utiliza guión bajo y se pueden hacer final. ¿Sí? Entonces esta notación final pues significa que nadie la va a poder cambiar. Entonces de hecho
si yo intentara acá crear el setter, por ejemplo, le cambio acá el nombre a set, le pongo un entero, ay, que reciba un entero x y que ese valor se lo asigne a gravedad. Entonces fíjense que acá me tira un error. Me dice que el campo final pues no puede ser asignado, no se le puede cambiar el valor. ¿Sí? Entonces para que ya tengan también en cuenta cuando uno quiere declarar eh, constantes, lo que hace es ponerle final. Entonces ya ahí tenemos dos buenas prácticas. Pues se le puede hacer un método como este que cambie el valor, pero pues fíjese que le va a lanzar error. ¿Sí? ¿Esa es su pregunta o no sé si no la entendí bien? Sí, correcto. Sí, no solo con el setter, sino donde sea. Pues yo, por ejemplo, acá en matemática, después de multiplicar, quiero cambiarle el valor de la gravedad a mi setter, pero igual no puedo asignar el valor. ¿Sí? Ahí me arroja un error. Entonces ya de por sí le está diciendo al programador como, oiga, venga, esto es una constante, no la cambie. ¿Sí? Entonces esas dos cosas pues son como importantes. La palabra final también se puede utilizar en la clase, acá, public final class, también se puede utilizar en los métodos public final int multiplicar. Entonces, ¿qué creen que signifique ese final en la clase y en la de multiplicar? Bueno, tal vez todavía está muy avanzada esa pregunta, pero es cuando ya veamos la herencia, que esta clase, por ejemplo, es final, entonces ya no se puede heredar, si no estoy mal. O sea, sí, sí, por eso les estoy contestando, porque acá yo le puedo decir que me extienda, pero no me debería dejar extender matemática, porque debería decirme que la clase, ¿sí ven? No pueden ser una subclase de la hija de la clase final, ¿sí? Y me dice que remueva el final modifier. Para yo poder extender, fíjense que acá me quito el final, ¿sí? Entonces, eso es para que lo vayan anotando por ahí en un ladito, ya cuando veamos la herencia, que es el otro tema que justamente vamos a pasar a ver. Y en el método, pues es exactamente lo mismo. Cuando heredan, no puedan cambiar el método. Entonces, si yo digo multiplicar se va a hacer así y no se puede hacer nada ni antes ni después de multiplicar, ni cambiar absolutamente nada de multiplicar, entonces yo le pongo final. ¿Listo? Es para que después otros programadores o uno mismo pues no vaya a cometer errores en la programación y vaya a modificar esas cosas. ¿Sí? ¿Claro? Sí, exacto. Usted la puede utilizar, pero no la puede modificar. Entonces, siempre la palabra final es que no se puede modificar. Exacto. Y ese es el tema que vamos a ver. Entonces, por eso, sí, ya vamos a ver cómo se hace. Porque es que ahí ya empieza la programación avanzada de todo lo que es herencia, interfaces, bueno, el overload que ya lo vimos. ¿Se acuerdan de qué es el overload? A ver, de quiz. Que es la sobrecarga. Sobrecarga de métodos. Overload. Método de overload. ¿No? Bueno, yo sé que saben, pero tal vez no se acuerdan que se llama así. Y es que yo puedo tener varios métodos multiplicar, pero que reciban diferentes parámetros. Aquí int x, y y z. ¿Sí? O sea, esa es la sobrecarga. ¿Listo?
Exacto, les varía el parámetro, siempre tiene que variar ese el parámetro para que el compilador pueda saber cuál es. Listo, entonces vamos a entrar a ver qué es eso de la herencia, de por qué necesitamos que estos sean privados, qué es la importancia de estas final y todo eso. ¿Listo? Listo. Entonces, eso tienen que anotarlo por ahí como en negrilla, porque todos esos son los conceptos que más importantes de la programación. Entonces, yo quería que esto me saliera ese en negrilla, pero no me salió. No me salió en negrita. A ver si así. Porque lo que vaya saliendo en negrita son las cosas más importantes, que yo como que las voy a empezar a poner más arriba para que las vean hacia arriba. Entonces, el encapsulamiento ya vimos que es como si fuera una caja negra para proteger el estado o los atributos. El estado se los va a poner acá entre paréntesis, atributos de una clase o método, bueno, de una clase, y también ocultar la implementación de los métodos, que esto es importante cuando veamos interfaces. Otra cosa, porque este sí me aparece así, que chistoso. Ya aprendí. Listo. El otro es herencia, que por ahí lo debemos tener. Herencia. Entonces, ya lo teníamos por allá como que herencia e instancia. Lo vamos a llevar por acá. Listo. Entonces, ¿se acuerdan de la parte de los perros? Hoy lo vamos a hacer con artículos. Artículos de nuestra tienda. Entonces, decía que la herencia, ambos eran perros, ¿sí? Ambos perros eran de la clase perro, pero pues habían subclases de la clase perro, como por ejemplo el perro chihuahua o el perro golden, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, obviamente, como su nombre lo indica, herencia pues es heredar de un padre métodos y atributos. ¿Listo? Entonces, es reutilizar el código. Vámonos esta vez no con la de perros, sino con nuestro proyecto de la tienda. Y en la tienda vamos a tener una superclase artículos que ya vimos que tenía un precio. Ya viene instanciadito, viene encapsulado con sus getters y sus setters. ¿Sí? Tenemos un precio. Ahora, en nuestra tienda va a ser de automotor, una tienda automotor. Entonces aquí vamos a tener una nueva clase que se va a llamar auto, o bueno, carro. Y vamos a tener otra clase que se va a llamar moto, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, si yo vendo carros o vendo motos, pues a ambas tengo que también ponerles precio, ¿cierto? Listo, a ambas tengo que ponerles precio. Y reutilizando cosas que habíamos visto, si yo quiero hacer un descuento, entonces podemos obtener, por ejemplo, el public, un entero, bueno, tal vez un double, es un double, descuento, le entra un double, que es descuento, ya todo esto tiene que ser familiar para ustedes, y yo retorno precio por 1 menos descuento. ¿Sí o no? Más o menos así calculábamos como el descuento. Obviamente pues acá no está que el descuento no pueda ser mayor que 0, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos que ahí nos funciona. Entonces aquí yo tengo un artículo y le cambio el precio, pero luego necesito un carro. Es mi otro artículo. Entonces carro 1 igual a mi carro. Estoy creando todo lo que tengo en la tienda. Luego le digo carro 1
le cambié el precio, que eran $1000, y luego vamos a imprimir el precio final del carro 1, punto, descuento del 50%. Listo, entonces corremos esto y nos dice que pues el carro vale 500, está excelente. Vamos a ver si con descuento del 30% nos debería dar 700. Y ahora tenemos un error. ¿Qué carajos le pasa a esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, me faltó paréntesis, lo borré por accidente. Listo. Entonces play y ahí nos da 700. Ahí está hasta el momento perfecto, ¿sí o no? Listo. Pero entonces ahora la moto también tiene un precio y también queremos decirle descuentos, ¿sí o no? Queremos también hacer descuentos sobre las motos. Entonces tengo que hacer exactamente lo mismo. Descuento igual a doble descuento y el precio por lo menos descuento. Entonces, si yo me fijo en la clase carro y la clase moto, no tienen absolutamente nada diferente, ¿sí o no? Si al caso el nombre acá arriba y el resto nada más. Entonces yo lo que puedo hacer es crear una superclase, una clase padre, donde yo voy a encapsular todo este código para no tener que repetirlo en las partes en las que lo reutilice. Entonces acá tengo un artículo, que siempre un artículo va a tener un precio, y tengo como calcularle el descuento al artículo. Y luego en carro simplemente le digo extends de la clase artículo. Y exactamente lo mismo hago para la clase moto. La clase moto le digo extends de la clase artículo. Y acá en el main, fíjense que gracias al encapsulamiento yo no tuve que cambiar absolutamente nada de esta implementación. Todo me sigue funcionando al pero, vea. Ahí me sigue mostrando los 700. Entonces, a pesar de que carro 1 como tal no tiene definido un set price, ese set price lo hereda de su padre artículo. ¿Vieron? Entonces, vamos a hacer una cosa. Y acá está la clase artículo y acá está la clase carro. Y acá está la clase main, por ejemplo. ¿Vieron la super ventaja que tiene eso? Yo no tengo que volver a hacer todo en carro, volver a hacer todo en moto y luego si el día de mañana agrego también tractomulas, entonces vuelvo y hago todo este código, ¿no? Simplemente lo que quiera modificar lo modifico en la clase artículo y ya lo heredan carro, moto y todas las otras clases que yo haga heredar de artículo. ¿Sí? Y entonces, señor. Entonces, y fíjense que yo acá no tuve que cambiar absolutamente nada. Carro sigue teniendo su set price y sigue teniendo su descuento. ¿Sí? Entonces, gracias al encapsulamiento para la clase main fue transparente los cambios que yo hice. A ella le da igual que yo ponga el código acá o que lo pongo acá, no interfiere en absolutamente nada. Sí, claro. Listo. De hecho, también parte de la herencia y ya otro tema que nosotros habíamos tal vez definido por ahí, que era el polimorfismo. Vamos a ver si acá le tenemos un polimorfismo, que era usar una variable con su supertipo. Entonces acá herencia, muy importante, el polimorfismo, que yo les había dicho que era usar una variable como su supertipo, ¿sí? O usar una instancia, una variable o una instancia como su supertipo, es decir, como su padre, ¿sí? Entonces, yo el carro, de hecho, podría definirlo como un artículo y decirle luego, o sea, es del tipo artículo, pero yo lo digo, es un new carro.
y queda absolutamente funcional. ¿Sí? Ahí no se explota nada, todo está funcionando. Entonces el carro uno lo va a tratar como un artículo. ¿Sí? ¿Vieron? ¿Lo vieron? Acá tenía carro, entonces yo le digo, este carro es de tipo carro, pero ahora no va a ser de tipo carro, sino va a ser de tipo artículo. Como artículo es super padre de carro, lo único que necesita esta instancia es que yo le pase un objeto de tipo artículo. Y el tipo carro es a su vez de tipo artículo. ¿Sí? Un poquito enredado, pero sí. Correcto. Exacto. Y ahora ustedes dirán por qué es importante eso. Y acá voy a crear un método que no va a retornar nada. Public. Cuando no retorna nada, ¿qué tipo le tengo que poner? Nadie. Baila. Voy, muy bien. Eso, bien, ya vamos aprendiendo. Y acá el método se llama solo recibo artículos. Digamos que en solo recibo artículos lo que vamos a hacer es imprimir cuál es el descuento del artículo. ¿Sí? Entonces yo le digo, ¿de qué tipo recibo? Pues recibo de tipo artículo. Artículo. Y ese artículo lo que voy a hacer es imprimirle el descuento. ¿Sí? Entonces, fíjense que este método descuento está definido en la clase artículo. Entonces yo lo conozco. Todos los artículos tienen ese método descuento. ¿Sí? Ahora, aquí en carro, yo voy a llamar a la clase solo, al método solo recibo. Ya sé, acá le falta un static. Después les explico qué es ese static. Solo recibo artículos y fíjense que acá me dice, bueno, usted puede pasar artículo, puede pasar A, que está acá definido como un artículo, o puede definir carro, que está definido como un artículo. ¿Sí o no? Entonces yo le digo carro 1 y todo debería estarme funcionando perfecto. Entonces yo le doy play y me está funcionando perfecto. ¿Sí o no? Hasta ahí bien. Pero fíjense qué pasaría si yo, en vez de artículo, le digo que es un carro. Vamos a ver si todo me funciona. Parece que él como que intuye. Bueno, sí, él intuye ahí los tipos y no pasa nada. Antiguamente en el compilador sí había que decirle que este era de tipo artículo para que acá lo recibiera y funcionara. Pero había estado utilizando como diferencia de tipos para saber que a pesar de que él recibe un artículo, yo le puedo pasar un tipo carro. ¿Vieron? Acá, este método de acá, vamos a quitar este. Es que solamente le cayó agua, quedó muy temprano. Muy bien. Entonces fíjense que yo el carro lo puedo definir como un artículo o como un carro. Ahí está bien. Pero ahora un carro 2, le digo new artículo. No, ahí ya no. Ahí ya no me lo permite. Me dice que no puede convertir artículo a carro. ¿Sí? Y es porque carro extiende de artículo. Entonces como extiende puede que tenga cosas que no tenga artículo. Entonces acá si yo le digo que es un carro y le declaro un artículo, cuando yo declare este artículo puede que no traiga las otras cosas que tenga un carro. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo le puedo poner un private final llantas, private final int llantas, listo, y no lo inicializo y le va a crear a esto un constructor. Entonces voy a insertar acá un constructor, ya vamos a ver qué es eso.
source. Generate constructor using files y le pongo llantas. Bueno, y precio. Entonces, este constructor, ¿para qué sirve? Para decirle que cada vez que definan un artículo, tienen que definirme de una vez cuáles son las llantas y cuál es el precio. Entonces acá en main tiene que haberse estallado porque acá le estoy diciendo que es un nuevo artículo, pero nunca le inicialicé las llantas ni el precio. Entonces, y acá en carro seguramente... acá en carro, en moto, me falta agregar el constructor, ¿sí? Él ya me exige, nota que el padre tiene un constructor y me exige que le ponga un constructor también como el padre, donde defina llantas y precio. Tiene un super, ya vamos a ver qué hace el super. Y acá tengo la otra clase carro, que también hereda de artículo, entonces también me falta ese constructor, ¿sí? ¿Vamos bien? No, porque el atributo llantas lo hereda ya de artículo. Fíjese que yo acá no necesito ni llantas ni precio, porque ya lo heredo, ¿sí? Ahora, fíjense que esto es privado. Él acá extiende, pero a pesar de que extiende, como es privado, es únicamente para la clase, es visible para la clase. Yo no le puedo decir acá que me cambie el valor de llantas ni de precio como tal, ¿sí? Porque está oculto. Está oculto, exacto, está únicamente en artículo. Ah, bueno, esto de hecho está como redundante acá. Está únicamente en el artículo. Si yo lo pusiera público nuevamente, como ya es público, también lo van a ver las clases que lo heredan. Entonces, fíjense que acá yo ya veo llantas y podría cambiarlo yo directamente, ¿sí? Porque esta clase de por sí ya es una instancia de artículo. Entonces, podría cambiar mi atributo llantas. Sí, eso tiene que quedar claro. Que como es privado, solo se ve en la clase. Incluso a pesar de que carro también herede ese, ay, ese parámetro, no, ese atributo, a pesar de que carro herede ese atributo, no tiene visibilidad de él. ¿Sí? Listo. Entonces, yo acá le digo que me tiene que inicializar cuáles son el número de llantas y el precio. Listo. Entonces, cuando yo defino acá el artículo, pues él me va a exigir que yo le diga cuál es el número de llantas. En este artículo el número de llantas puede ser 3, por ejemplo, y el precio 1000. Entonces yo ya no necesito cambiarlo porque ya de hecho lo inicialicé, ¿sí? Y en carro lo mismo, pues el carro van a ser 4 llantas y el precio también va a ser 1000. Este artículo sí era el del error, entonces ese no lo necesitamos. Y acá ya todo debió. Señor. Ah, sí, muy bien, muy buena, buena. Y ahí todo me tiene que estar funcionando bien. Listo, sigue con los 700. ¿Sí? Ahora, lo de las llantas, lo de las llantas. Ya, como que me fui demasiado por las ramas y se me olvidó porque les está enseñando todo eso de las llantas. Porque pues las llantas sí es la diferencia entre tener un carro y una moto. La moto, yo acá le voy a decir new moto, y la moto en cambio tiene 2 llantas. ¿Mm? Entonces ahí el carro tiene un valor de llantas, la moto tiene otro valor de llantas y se me olvidó en qué era lo que les estaba explicando sobre eso. No, nada, toca anotarlo porque se me olvidó que les estaba explicando con eso.
Y vamos en el polimorfismo, todo bien. No, el polimorfismo ya. Las instancias ya. No, la verdad no me acuerdo, pero bueno. Entonces acá podemos, por ejemplo, en este caso pasar tanto carro como moto a pesar de que solo sean artículos y yo los instancio pues como un carro o una moto y los utilizo como un artículo, ¿sí? Entonces esa es la parte como tal del polimorfismo. A pesar de que es una instancia de carro, yo lo puedo utilizar como su superclase artículo, ¿sí? Ahí en ese lado vamos bien. Listo. Ahora, fíjense acá que nosotros inicializamos el precio y las llantas. Pero por ejemplo, yo podría decirle acá que pues las llantas siempre son 4, ¿sí o no? Entonces, eh, a ver si pudiéramos hacer esto, public llantas price. Vamos a ver si nos deja hacer esto. Yo acá modifico el constructor de carro para que solo me reciba el precio porque las llantas siempre van a ser 4. Entonces, ahorita ustedes me decían cómo yo modifico un método desde una clase que lo hereda. Entonces, en el descuento, digamos que los carros les vamos a dar siempre 10% adicional de descuento. Entonces sería 0,9 menos el descuento. ¿Sí? Y tenemos este método descuento. Bueno, acá he hecho descuento. Más igual 0.1. Y luego yo le digo super punto descuento y le paso ahí sí el descuento. Este me dice que add return statement. Listo. Entonces, este descuento se llama igual que el descuento del papá. Para llamar al descuento del papá yo le digo super punto descuento. ¿Sí? Pero solo en la clase carro, lo que nos entre en descuento, vamos a aumentarle un 10% extra de descuento y luego vamos a calcular cómo calculamos normalmente el descuento. Entonces yo acá cambié cómo se hace la implementación de descuento. Acá en el main eso sigue siendo transparente gracias al encapsulamiento y acá pues ya nos da que el carro es 600 porque le dimos 10% adicional mientras que la moto es 700. Entonces así yo puedo modificar el comportamiento de un método en la clase hija. ¿Sí? ¿Se fijaron? Simplemente lo defino igual para que cuando lo llamen, pues el primer punto de entrada sea el de la clase hija y de ahí vamos a la clase padre. Modifico lo que tenga que modificar, sea antes o sea después, porque también podría coger acá el descuento, guardarlo en una variable resultado, que es double, y luego a ese resultado pues le hago unas modificaciones, etcétera, etcétera. Y así lo modificaría después de llamar a la clase padre, entonces no importa dónde yo la llame, así lo puedo modificar. ¿Sí? ¿Vieron cómo se modifican los métodos de la herencia? Entonces llamo al mismo método, modifico lo que tenga que modificar y llamo a la clase padre. Es importante pues llamar a la clase padre para que, pues si uno quiere seguir implementando la lógica que está en la clase padre, porque si no hacemos ese super, si acá no hiciéramos este super, si no hiciéramos este super de acá, si no retornamos 0, pues él nos va a decir, pues va a tomar este descuento y no el descuento de la clase padre, nunca lo va a llamar, entonces pues no va a hacer nada con eso. ¿Sí? ¿Claro? Entonces siempre es importante llamar a esta parte de super. Fíjense que acá en el constructor también lo llaman. Entonces cuando creamos un carro, estamos creando un artículo.
Sí, claro. Sí, en la clase hija, pues lo llamamos. Mientras que la moto no hemos modificado absolutamente nada porque solo queremos darle ese descuento adicional a los carros. Entonces, así es como se cambian los métodos que heredamos y cómo reutilizamos pues toda la lógica que está definida en la clase padre. ¿Hasta ahí dudas? Leo, ¿cómo vio la herencia? Mucho tema. Sí, sí. Pero la idea es que la idea es que entiendan lo que es la herencia, ¿sí? Señor. Pues sí, es que son dos temas diferentes. Esto es mucho más conceptual, sí, y es muy útil porque usted reutiliza todo el código, usted reutiliza todo el código. Entonces por eso es supremamente útil. Pero sí, por eso es importante que lo tengan claro cómo es ese, cómo se hereda, cómo se utiliza el extends, cómo se modifican las cosas. También, bueno, se me olvidaba, por ejemplo, acá, si yo cambio el public, ¿se acuerdan que recién empezamos, era con el final? Public final, acá en carro me va a decir que yo no puedo modificar, ¿sí? Cannot override the final method. Entonces yo no puedo sobreescribir un método final. Entonces ya no se puede modificar. Entonces vieron que ya vimos los tres tipos de final. El final dentro de un atributo, ¿sí? Acá final que no lo puedo modificar, no le puedo modificar esto por ejemplo. El final en un método que entonces ya no me permite modificarlo en las clases hijas, ¿sí? Si yo digo, no, 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 es que los descuentos se calculan así y ya, listo, sencillo. Nadie tiene por qué modificarme los descuentos, como así que le van a hacer un descuento especial al carro. Entonces ahí ya me bota error, ¿sí? Entonces es muy importante eso. Y también lo vimos en la clase. Cuando es la clase final artículo, pues no lo puedo heredar, porque pues no lo voy a poder modificar. ¿Listo? Entonces, hoy vemos los conceptos de final, de herencia, que es súper, súper, súper importante, es de las cosas, como dice Omar, más útiles y más importantes en la programación. Vimos también un repaso de polimorfismo, de que podemos utilizarlo como artículo o como carro, por ejemplo, o artículo o moto, ¿sí? Como la clase padre y la clase hija. De hecho, eso ya lo habíamos hecho acá cuando utilizamos un list, una lista de cualquier cosa y lo definíamos como new array list. ¿Sí? Entonces eso digamos que ya lo habíamos visto un poquito, pero es un repaso del polimorfismo. Y ya, creo que ese es como el tema para hoy. Ahora, ¿qué es importante? Uno poder saber abstraer muy bien cuáles van a ser las clases padre y cuáles van a ser las clases hijo y pues tener muy claro cuáles son los métodos y los atributos que vamos a reutilizar. Que sí es muy importante tener uno en cuenta que uno no puede heredar de varios padres, es un padre único y ya, no le puedo poner acá extends artículo y a su vez carro.
No, no se puede hacer múltiple herencia. ¿Listo? Esa es una pregunta muy común. Que le dicen, yo puedo extender de varias clases, ser a la vez un artículo y un carro. No. La forma de hacerlo sería entonces que moto, por ejemplo, extienda de carro y carro, pues a su vez extiende de artículo. Entonces, por ende, moto sí extendería de artículo al final de cuentas. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Sí, entonces, digamos, sí, correcto. Sí, exacto. Entonces acá tenemos artículo. Sí, correcto. Entonces vamos a verlo, por ejemplo, así. Este sería como tal ya nuestro diagrama de clases. Cuando les hablen de, que un diagrama de clases es simplemente un dibujito donde le van a decir cuáles son, eh, cómo heredan unas clases de otras. Entonces acá tenemos artículo, moto y carro, ¿sí? Entonces ellas heredan de artículo. Entonces todo lo que tenemos en artículo, ellas lo pueden utilizar. Todo lo que modifiquemos en moto, pues solo lo va a usar moto y todo lo que usamos en carro, pues lo va a usar carro, ¿sí? Pero entonces de moto o de carro yo podría heredar a su vez otras dos clases, podría heredar a su vez otras dos clases que le vamos a llamar, por ejemplo, ya un carro eléctrico y por acá vamos a poner un carro gasolina y por acá en el otro lado pues podemos poner un carro que sea gas, ¿sí? Por ejemplo. Entonces yo de carro eléctrico podría decirle extends artículo, extends carro. No, exactamente, entonces yo digo, no, pues que el carro de gasolina pues necesita un precio, que eso no tiene artículo. Bueno, pues heredo de la clase carro que ya hereda de artículo y así ya heredo de ambos, digamos. Pero como tal, decirle que extienda de este y de este no, ¿sí? De una vez no. Entonces, por ejemplo, digamos que por acá hubiera una clase, dijimos nosotros, oiga, no, pero es que los vehículos de gasolina sea moto o sea carro, tienen ciertas características muy similares. Por ejemplo, cantidad de galones del tanque. ¿Sí? Entonces acá tenemos gasolina y tenemos moto, gasolina. Así como tenemos carro eléctrico y moto eléctrica, entonces tenemos moto, gasolina, por ejemplo. Todavía no estamos vendiendo motos eléctricas, entonces solo tenemos esta relación. ¿Sí? Entonces yo digo, oiga, pues de por sí yo podría abstraer lo que es las características de gasolina en una superclase y así se las heredo tanto al carro como a la moto. ¿Sí? Entonces ya ambas heredarían cuál es la capacidad del tanque de gasolina, porque una moto tiene tanque de gasolina y un carro de gasolina pues también tiene un tanque de combustible. ¿Sí? Pero entonces acá ya heredaría tanto de moto y de gasolina, tendría como un doble extens, entonces no se puede. ¿Listo? Esto está mal. No se puede hacer. Uy, copas, entonces ahí yo qué hago. Entonces yo, por ejemplo, podría definir una interfaz. Eso ya después lo vamos a ver. Y las interfaces sí se pueden implementar varias interfaces. Pero todavía no nos confundamos. Por el momento, hasta el momento, herencia. ¿Listo? Entonces, herencia múltiple, directa no se puede. Indirecta, sí, sí la podemos hacer así. Con los abuelos y los padres. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra parte de herencia. ¿Claro? ¿Preguntas?
¿No? ¿Ninguna? Listo. Listo. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a practicar un poco con la herencia, porque eso sí es muy importante, entonces se lo tienen que llevar clarito, clarito, clarito. Entonces, vamos a nuestro diagrama de clases y vamos a hacer un ajedrez. La vez pasada que ustedes decían que querían hacer un ajedrez, vamos a hacer el ejercicio de hacer un ajedrez. Reutilizando tanto como sea posible. Como esta vaina no me deja. Sí, 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 tranquilo, tranquilo. No estoy diciendo que vamos a hacer toda la lógica del ajedrez. Simplemente quiero que empecemos a utilizar la abstracción. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían las clases? Vamos a hacer una lista de clases. Nos quedan como media horita, entonces vamos a darle rápido. ¿Cuáles serían las clases, muchachos? Ok, sí. Falta el caballo. Listo. ¿Sí o no? Esas serían las clases. Muy bien. Ahora, ¿qué van a tener cada clase? Listo. Sí, movimientos, por ejemplo. Entonces yo al rey... ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Es que quería que viéramos como la parte de la herencia. Que viéramos como la parte de la herencia. Pero bueno, movimientos. ¿Cómo sería el movimientos? ¿Cómo sería movimientos? ¿Qué es? ¿Un método? ¿Un atributo? ¿Cómo? Me gusta esa discusión. Bueno, movimiento empecemos por definir qué es, un método o un atributo. O sea, es la capacidad de moverse. Listo. Entonces, si es un método, que generalmente lo definimos con un verbo, ¿cómo le pondríamos? Un verbo, movimiento, muy bien. Sería mover, porque es un verbo, ¿no? Listo. Por el momento no le vamos a definir todavía si los parámetros de entrada ni las salidas. ¿Sí? ¿Y qué atributos tendrían? Ahorita dijeron algo muy importante. Muy bien, entonces ese es un atributo. Color. ¿Sí? Listo. Y tenemos la capacidad de mover. Creo que algo más. Listo. Ahora, el rey tiene color y se puede mover. Listo. ¿Y la reina? Listo. Entonces, a pesar de que todos se mueven diferente, todos se pueden mover y todos tienen color. Entonces, ¿qué podríamos hacer en ese caso? Una superclase que se mueve y color. Una superclase que encapsule el atributo color y el método mover. ¿Sí o no? Listo. ¿Cómo se le llamaría a esa superclase?
Yo le llamaría ficha. Listo. Entonces, esa ficha ya tiene unos métodos y unos atributos que son mover y color, respectivamente. ¿Sí o no? Y todos van a heredar de ficha. Entonces lo vamos a plasmar acá. Y vamos a trabajar conjuntamente en hacer ese proyecto en GitHub. ¿Listo? Con todo lo que hemos hecho. De ahora en adelante vamos a hacer ese proyecto entre los tres, bueno, entre los cuatro técnicamente. Lo vamos a hacer acá. Está la ficha. Y por el momento vamos a definir, por ejemplo, el peón, que es como uno de los más sencillitos. El peón. ¿Listo? Entonces decimos que el peón obviamente extiende de ficha. Bien. Sí, todas las papas te van por allá. Listo. Entonces, y a ficha le vamos a dar un color que por el momento no podríamos utilizarlo acá así como color, pero ¿cuál sería la ventaja y la desventaja? No, incorrecto. Sí, estamos en ficha. ¿Qué pasaría? ¿Cómo definirían ustedes color? ¿O cuál es la desventaja de definirlo así como un color, como tal? Muy bien, eso es lo que me gusta. Ya, yo digo, ya van aprendiendo. ¿Por qué lo definiría como un booleano? Bueno, Umare, espere, ¿por qué cree que lo definiría Leonardo como un booleano, Umare? Estamos jodidos. ¿Qué es un booleano, Umare? No, pues repase, papá, repase porque eso ya lo vimos. Sí, busca ahí en los apuntes. Me gusta este proyectico porque sé que va a ser bastante desafiante, pero vamos a practicar todo. Bueno, entonces le doy la respuesta. El booleano es true o false, verdadero o falso. ¿Listo? Ahora, ¿por qué cree Leonardo que lo definiría como un booleano? ¿Por qué cree que Leonardo lo definiría como un booleano y no como un color, a pesar de que es blanco o negro? Sí, perdón, denme un segundito. Listo, Aumalet lo dijo perfecto. Color sería una gama de colores, mientras que booleano simplemente nos permitiría cero o uno. ¿Sí? Sí, tal cual. Listo, entonces tenemos booleano. Acá lo vamos a dejar de una vez documentado y vamos a decir que el cero es que blanco o negro. El cero es negro, bueno, entonces solo por eso le vamos a poner cero es blanco y el uno es negro. Listo. Entonces ya tenemos nuestro. Y ahora, por el momento, como todavía no sabemos qué retorna, le vamos a decir public void mover. Todavía no sabemos qué le entra. Y tenemos acá nuestro movimiento. ¿Qué pasaría si todas las fichas heredan este mover?
Correcto, correcto. Entonces ahí lo que se hace es decirle, como yo no sé en la superclase cómo se implementa, lo que hago es decirle public abstract y dejo el método abstracto sin definir. Entonces, el public abstract, el abstract es justamente lo que dijimos. ¿Cómo se mueve ficha? No, pues no sabemos porque va a depender de cada una de las clases hijas. Entonces, como no sabemos, le añadimos abstract. ¿Sí? Y cuando le decimos abstract, fíjense que acá no nos exige que le pongamos los corchetes. De hecho, ponerle los corchetes está mal, porque no lo vamos a implementar acá. No vamos a definir cómo se mueven las fichas acá, sino en las clases hijas. Exactamente. Y ahí, exactamente. Y ese abstract es muy importante porque, uno, primero porque nos permite que ya todas definan el mover. Pero dos, porque acá nos va a exigir que la clase también sea abstract. Siempre que tenga un método abstract, la clase va a ser abstract. ¿Listo? Y setter no, papá. Recuérdese que el setter es para los atributos. Listo. Entonces tenemos abstract. Y acá, fíjense que él nos va a tirar un error. Nos va a decir que tenemos que agregar los métodos no implementados. Es decir, que a menos de que peón también sea abstracta, va a tener sí o sí que decir cómo es que se mueve. ¿Vieron? ¿Vieron que ahí tiraba error? Entonces eso es muy importante. Ahí nos lanzaba error antes de tener la clase peón, la clase, el método mover. Y nos decía, el tipo peón debe implementar el método abstracto heredado de ficha. Entonces nos da dos posibles soluciones. Uno, que implementemos el método mover en esta clase, o dos, que hagamos el peón abstracto. ¿El peón es abstracto? No, porque el peón sí ya tiene que saber cómo moverse. Entonces la solución es agregar el método que no está implementado. ¿Listo? Y entonces ahí él nos lo exige. Ahora, se me había olvidado decirles, cuando yo sobrescribo un método hay que ponerle esta anotación, @override. Así como lo hicimos en descuento me faltó, eso quedó mal. Hay que agregarle el @override y con eso ya un programador que lo vea pues va a saber que esto es heredado. ¿Listo? ¿Claro? Vieron el abstract, ¿no? Entonces, cuando no sepamos cómo se implementa el mover, cómo se implementa un método en general, le ponemos abstract. Eso nos va a hacer que la clase sea abstracta y nos va a obligar a implementarlo o a hacer las demás clases abstractas que hereden de nuestra superclase. ¿Listo? ¿Súper claro? Listo, muy bien. Ahora, cuando yo vaya a crear las fichas, pues quiero que me definan el color, ¿sí o no? Entonces también le voy a crear acá un constructor. Generar constructor usando campos y le digo que es obligatorio que me digan de qué colores. Listo. Entonces yo ya no voy a poder crear instancias sin decirle de qué colores. Antes en el main, vamos a crear acá un main, vamos a copiarlo de esta de ejemplos para que sea más rápido. Simplemente vamos a quitarlo acá. Antes yo podía hacer, vamos a cambiarlo, dejar esto comentado, lo comentamos para que quede como si nunca lo hubiéramos puesto, y yo podía decirle ficha f igual a new ficha y listo, ya. Bueno, técnicamente a peón, porque si vieron que ahí me obliga también a implementar el método mover, entonces no, ficha igual a peón. Listo. Y no necesito definir ningún color. Y eso está mal porque creé un peón sin color. Entonces yo defino el constructor y le digo que ese constructor sí o sí me le tienen que pasar el color.
¿sí? Y entonces ya acá en el main pues debería arrojarme un error. Bueno, técnicamente me lo arrojó acá en el peón y me dice que tengo que agregar el constructor. Entonces el constructor lo único que hace es recibir un booleano color y se lo pasa al papá, y el papá lo que hace es cambiar el atributo color a lo que le hayan pasado, 1 o 0. ¿Listo? Y acá entonces ya me dice, oiga, le falta el color. Entonces por defecto él lo deja falso, pues lo vamos a poner falso, es decir, que sería una ficha blanca. No, falso es 0 y 0 lo dejamos como blanco. ¿Listo? Entonces, ¿vieron cómo todas esas buenas prácticas nos van guiando? Como haga un constructor para que el color sea obligatorio, entonces ahí nos van apareciendo los errorcitos y a medida que los vamos solucionando, pues ahí nos va funcionando la cosa. ¿Listo? Ahora, señor. f.peon igual a false, o sea, como decirle f.setColor a blanco, como así, setColor false. Sí. Ok, listo. Entonces, ¿por qué lo puedo colocar dentro del paréntesis? Porque yo estoy creando una instancia. Digo new peón. Entonces ese new peón va a un constructor que de por sí es un método. Y el método pues recibe un atributo. Ese a su vez llama al constructor del padre. Entonces llama al método constructor del padre. Por eso hace super y le pasa este mismo atributo, este mismo parámetro que le mandaron acá. Y en supercolor ya ahí sí como tal cambio el valor de mi atributo. Discolor igual a lo que le hayan pasado acá. ¿Sí? ¿Quedó como claro la estructura? Ok. Las dos contra la pared. Acuérdese que acuérdese que como lo hicimos privado, ya no lo podemos acceder directamente desde peón. Tocaría desde ficha, sí, correcto, o aquí con un setter, pero pues no le vamos a colocar setter porque yo no quiero que nadie le cambie el color después de que lo crea. Entonces es obligatorio crearlo con un color y después de asignárselo no se lo puede cambiar porque pues una ficha no puede ir por ahí, por la vía cambiando de color. ¿Listo? A ver. ¿Vemos un tema adicional o están como saturados? Eso no sacó. Listo. Entonces la próxima vez ya empezamos con enum. Para que me acuerden, lo voy a anotar por acá con el enum. Creo que acá ya quedó más claro que la instancia podía ser, por ejemplo, peón o torre, ¿sí? Y acá la herencia, todas las fichas de ajedrez heredan de fichas de la superclase ficha. ¿Listo? Creo que ahí como que queda. La próxima clase entonces vamos a ver lo que es enum. Bueno, en ficha, fíjense que tenemos que decirle al peón cómo mover. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué sería mover? Nos falta definir bien qué sería mover y qué atributos necesitamos para mover. Entonces se los voy a dejar de tarea, ¿listo? Cualquier cantidad de cosas. ¿De verdad? No, por lo menos que lo piensen y me digan como faltan estos atributos de una ficha y ya con eso podríamos después implementar el método mover. ¿Sí?
Es que no sé si la tarea queda clara para que la puedan hacer, pero tampoco quiero darles la respuesta Ah, ¿cómo? No, me aleja, para que puedan como hacer la tarea. ¿Queda clara la tarea o no? Después hablamos. Sí, correcto. ¿Qué creen que necesitamos crear? Dejemos eso dicho y ya con eso ustedes pueden hacer la tarea. ¿Qué atributos nos faltarían? ¿Qué más atributos tiene una ficha? Yo no tenía plata. Sí, por ahí va la cosa. Por ahí. Amor, esto Ok, listo. Puede ser, pero no, todavía no nos vayamos por ese lado. No, hay algo que nos falta en una ficha, que era como algo sobre el tablero, que dice Abumale, ¿qué piensa, qué opina? Otra. Allá estaba escondido. Para No lo podernos sacó. mover, Va a para tocar podernos cogerle las mover, ¿qué patitas. necesitamos saber? Ok, puede ser la dirección. Le salen hasta por las orejas. Listo, y cuando hacemos eso, ¿qué modificamos? Pero modificamos un atributo en específico. ¿Cómo le parece? Lo compró y ni siquiera sabe qué. ¿Les doy la respuesta? Se veía muy bonito lo de una leche man. Ah, perdón, ficha. ¿Qué es? ¿Cuál es? Véngame ahí. ¿Qué le va a poner si eso se va a devolver? No, ¿eso qué es? ¿Esto qué es? Ay, Dios mío. Sí, correcto. No, ya lo heredamos. Acá en este extend, de por sí ya lo heredamos y acá nos falta definir qué es. Sí, main, no, en main no tenemos nada. ¿Qué es? Sí, hay algo que una ficha tiene que tener además del color. Y que lo tienen todas las fichas. O sea, piensen en el ajedrez y pónganse a pensar cómo lo hacemos en código. O sea, un billete adicional. ¿Y para qué el valor? No, te digo, bueno, Gracias, Abumale. Perfecto. tan solo necesitas pasarme la factura. Perfecto, Abumale. Entonces, ¿cómo definimos esa posición? ¿Y esto porque el suelo se ensució o qué? No, eso siempre verá. Claro, pues sí, toda ficha tiene que tener una ubicación geoespacial, ¿sí o no? Muy bien, perfecto, listo. Entonces ya con esa ubicación sí ya podríamos definir cómo se mueve un peón, ¿sí o no? Es blanca, ¿no? Ah, listo. Entonces les queda de tarea definir los atributos de ubicación y definir el método mover, por lo menos para el peón. Ojalá sean para todas las fichas, pero por lo menos para el peón. Ya tengo la factura. Listo, ok, listo. E implementar el método mover, por lo menos del peón. Que la del espejo era amarilla. Y cuánto se da. Amarillo se puso mi papá cuando le mostré los 20 muñecos. Pero como vamos a hacerlo colaborativamente, entonces también de tarea, para esa tarea ya yo les ayudo. Vamos a irlo subiendo acá al GitHub. A ver qué más es lo que traen. ¿Qué problemas se me han convertido en esto?
Y un de las... Ya se otra por acá. Mi liquidación. La- Mira que quería duro. Sí, por eso tenemos que practicar. Mira, acá de hecho ya subí el proyecto a Jerez. Entonces, más o menos así, como al final de esta clase, es como ustedes. Para estudiar así, imagínate. Entonces ustedes tienen que descargarlo para que todos tengamos el mismo código. Con Git, papá. Eso. Listo. Bueno, voy a detener la grabación.